En el capítulo anterior vimos el proceso de formación de la Tierra y del sistema solar. Pero falta algo en nuestra fórmula para que empiecen a girar los engranajes realmente. Falta vida. Pero, ¿cómo es posible que se forme vida en una bola de magma? Vamos a empezar definiendo qué es la vida. Y no es nada más y nada menos que un objeto capaz de sobrevivir y replicarse. Ya, vale, muy bonito todo, pero ¿cómo es posible que se forme algo así a partir de objetos inanimados? Bueno, para que esto se dé, tienen que cumplirse ciertas pautas. 1. Que nuestro sistema solar esté bien situado en la Vía Láctea. Es decir, que no haya ni mucha violencia ni mucha calma. 2. Que nuestro planeta no esté ni muy cerca ni muy lejos del Sol, para así favorecer las reacciones químicas. 3. Que exista la presencia de líquidos, para que así la actividad química sea más rica y variada. Y 4. Que haya muchos elementos. Y fíjate tú por dónde, que es que cumplimos todos. Cuando la Tierra se solidificó, el caldo químico empezó a generar masas rocosas constituidas por muchas moléculas aglutinadas y se empezaron a formar los primeros minerales. Pero no solo eso, sino que también con el tiempo se fueron formando moléculas simples y de ahí se fueron formando aún más tarde moléculas complejas. Bueno, aún no vamos a entrar en detalles. Eso probablemente para la próxima tanda. Aún no se sabe cuándo exactamente ni cómo, pero hay un prototipo de cómo debió ser Luca. Y diréis, ¿quién es Luca? Mi polla con peluca. Que no, que es coña, es el primer organismo vivo. Es similar a un procariota moderno, pero aún más simple. Fue gracias a este y a sus primos que fue posible la primera evolución de los seres vivos. Varios procesos evolutivos más tarde, los organismos se volvieron cada vez más independientes de su fuente de energía y empezaron a surcar los mares más libremente. Los procariotas poco a poco fueron evolucionando en cuanto a sensores, movimientos e incluso capacidad de gestionar información. Además, algunos de estos empezaron a comerse a sus semejantes, empezando lo que más tarde conoceremos como la cadena alimenticia. Pero aún así estaban limitados a quedarse en el fondo del océano, porque, claro, ahí arriba digamos que estaba todo muy violento y había mucho caos, mucho calor, y no existía lo que respiramos actualmente. Fue hace unos 3.500 millones de años más o menos que ocurrió probablemente el acontecimiento más importante de la historia de la vida, y es la aparición de la fotosíntesis, que es una fábrica de oxígeno, y entonces aumentó con creces todo lo que podían hacer los seres vivos hasta el momento. Esto trajo consigo el primer episodio de glaciación, hace unos 2.500 millones de años, pero ¿cómo sobrevivieron estos organismos a esas temperaturas? Pues bueno, ya hemos hablado de lo que es la producción del oxígeno, pero nadie podía respirar. Aún faltaba alguien capaz de consumirlo. Y ahí salieron los eucariotas, que respirando el oxígeno pudieron controlar la temperatura de la atmósfera. Y sí, eucariotas. Todos los organismos grandes, incluidos nosotros, estamos constituidos por células eucariotas. Pero no solo consiguieron regular la temperatura del planeta, sino que además implementarían algo con lo que va a incrementar exponencialmente la variabilidad genética, el sexo. Lo que hace especiales a los organismos pluricelulares, como nosotros, es la capacidad de administrarse las tareas. Pero cuanto más complejas son las tareas, más estabilidad necesita el organismo. Es posible que los primeros metazoos sean algas, pero fue hace unos 600 millones de años que empezó la época dorada de la macrobiología, cuando por fin podemos distinguir en tres grandes grupos: hongos, plantas y animales. Hace unos 530 millones de años, más o menos, aparecieron los primeros cordados y los primeros sistemas nerviosos. Era el inicio de una era. La vida tenía que conquistar nuevos territorios, no podíamos centrarnos solo en el mar. Entonces, tuvieron que apañárselas para salir a conquistar la Tierra, donde las plantas, los hongos y los animales acabarían proliferando y cambiando también la superficie del planeta. Pero salir fuera era muy peligroso. La radiación que llegaba fuera era demasiado potente. Tenían que abrigarse. Necesitaban una piel que les cubriera. Pero no solo eso, sino que también necesitaban un mecanismo para moverse. Si alguien sabe nadar por el suelo, que me avise. Y así aparecieron los primeros anfibios. Algunos incluso del tamaño de un humano adulto. Hace 370 millones de años, las plantas empezaron a desarrollar una especie de estructuras de madera. Y así surgieron los primeros bosques. Esto también hizo que se incrementara de nuevo el oxígeno y por lo tanto los animales crecieran aún más. Hace 320 millones de años algunos animales decidieron independizarse un poco del agua y así aparecieron los primeros reptiles. Y de estos, los dinosaurios, hace unos 250 millones de años. También apareció un pequeño grupo de animales
que era bastante más inteligente que los dinosaurios, pero claro, no podían hacer nada contra ellos, porque eran muy chiquititos. Y sí, hablo de los mamíferos, aunque algunos de ellos decidieron irse al mar otra vez. Unos 150 millones de años surgieron las aves. Parece que todo va muy fluido y sin baches, pero empezó la destrucción. Hablamos de hace 65 millones de años, cuando cayó el meteorito que marcó el fin del Cretáceo y el inicio de nuestra era, la era de los mamíferos. En tan solo medio millón de años, la Tierra se pobló de herbívoros del tamaño de una vaca. Y teniendo en cuenta de que antes del meteorito lo más grande era una zarigüeya o algo así, canijo, podemos apreciar lo limitados que estábamos por la presencia de los dinosaurios. No solo los herbívoros, sino que los carnívoros también se volvieron del tamaño de una vaca, más o menos. Pero no solo esto, sino que además también apareció un grupo bastante peculiar. Una especie de primates que empezaron a prosperar. Pero bueno, eso ya es otra historia.